Buenos días, queridos compañeros y estudiantes. En el día de hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama crisis económica en América Latina en la década de 1980, década 1990. Pero antes de entrar en contexto y entender qué ha pasado en esta época, yo quiero saber qué tienen ustedes, qué entienden por crisis económica, qué se les viene a la cabeza cuando mencionamos esta palabra, crisis económica. ¿Qué me puede decir? A ver, sí, dime. Bueno, profe, yo pienso que crisis hace referencia a algo grave. Crisis económica puede ser una escasez económica. Perfecto, compañera. Muchas gracias por tu aporte. Ahora yo les voy a explicar qué es crisis económica a través de este mapa conceptual que tenemos acá. Aquí hay palabras claves que tenemos aquí. Yo les voy a explicar qué es una crisis económica. Chicos, entendemos por crisis económica a una fase determinada de un ciclo económico que se caracteriza por tener efectos negativos tales como la recesión, la contracción o la depresión económica, lo cual quiere decir que el flujo del dinero empieza a decaer. Aquí tenemos la imagen de lo que esto representa, empieza a decaer, ¿cierto? Las crisis económicas son un fenómeno de las sociedades contemporáneas, sobre todo de las que pertenecen al llamado tercer mundo, cuyas bases económicas e industriales no siempre son muy sólidas y dependen del precio del mercado de la materia prima. La materia prima como la que tenemos acá, que podemos observar el maíz, el oro, el café, toda esta materia prima es de exportación. En todo caso, chicos, en el mundo interconectado de hoy, la economía global muy a menudo experimenta fluctuaciones y tropiezos de cara a sucesos imprevistos y fallidos regionales que desestabilizan el sistema financiero como un todo. Esto puede ocurrir en diversas magnitudes y suele ocasionar daños sociales, patrimoniales e incluso políticos, ya que es una importante fuente fuerte de malestar en las poblaciones, sobre todo cuando se le combate con medidas ahorrativas impopulares. Y eso es lo que entendemos por crisis económicas. Ahora, chicos, yo les voy a mostrar un videíto para que ustedes entiendan cómo se endeudan los países. Y presten mucha atención al video, chicos, porque después les voy a decir unas preguntitas con respecto al video. Aquí tienen el video. 5 días explica cómo funciona la deuda de los países. Para hacer frente a sus gastos, el Estado necesita recaudar dinero con los impuestos y lo invierte prestando servicios en sanidad, educación, vivienda o infraestructuras. Los años en los que los impuestos no cubren los gastos, un país puede pedir dinero prestado y endeudarse. ¿Y qué hace un país con su deuda? La vende en el mercado en forma de bonos. Si el país es económicamente fuerte, su deuda tendrá mucho más valor en el mercado. En cambio, un país con una economía débil no conseguirá vender muchos bonos y los tendrá que ofrecer a bajo precio y una alta rentabilidad. Para valorar la deuda en el mercado, existen agencias de rating que califican la solvencia de las entidades que emiten deuda. Cuando un país no puede pagar su deuda, existe el riesgo de una crisis financiera y de que se forme un corralito, que es cuando el banco bloquea las cuentas para que la gente no retire todo el dinero de golpe, como ocurrió en Argentina o Chipre. Otro problema que tiene un país endeudado son los intereses de la deuda. Si los intereses son muy altos, al país se le hace imposible pagarlos. Un país endeudado puede tratar de renegociar su deuda, rebajando los intereses de esta o ampliando los plazos de devolución. Si el país se declara en quiebra o suspensión de pagos, puede pedir una quita, renunciando a pagar parte de la deuda. Otra opción es pedir el rescate, como hizo Grecia en 2014. En este caso, intervino la Troika, firmando un acuerdo para prestar dinero a bajo interés.
A cambio, el país rescatado debe asumir una serie de compromisos. El Fondo Monetario Internacional funciona de forma similar, ayudando a países en crisis a cambio de que cumplan ciertas condiciones. Los países, como las personas, pueden pedir prestado dinero para mejorar y ser más felices. Eso sí, siempre siendo conscientes de que hay que devolver la deuda. 5 días. El diario económico de referencia en España. Bien, chicos, ya que vieron el video de cómo se endeudan los países, ahora yo quisiera escuchar a algunos de ustedes que me digan qué características creen que tienen los países que están en crisis y que tienen deudas. ¿Sí? Te escuchamos. Pues, Tienes la palabra. según lo que vi en el video, una característica puede ser que el banco bloquea las cuentas. También que tienen intereses y el país no podrá pagar. Y otra que pude entender es que necesitará préstamo de otros países bajo intereses. Muy bien, muy bien. Veo que captaron muy bien el video. Los felicito por eso. Ahora viene la profesora Rosy que les va a explicar cuáles son las características que se vivieron en la crisis económica en Latinoamérica. Hola mis chicos, yo les voy a hablar un poquito sobre la crisis económica entre los años 1980 y 1990. Particularmente, la década de los 80 se conoce como la década perdida. ¿Alguien tiene una idea de qué era la década perdida? ¿Cómo se le denominó? Profe, yo no conozco y no entiendo nada de eso de la década perdida, no sabemos. Pues yo no sé. Muy bien. ¿No sabes? Bueno, yo te explico. La década perdida se denominó o se entiende a una gran liquidez internacional soportada por desfavorables precios de la materia prima y por políticas monetarias. Ya entrando un poquito más en el tema, podemos denominar que para América Latina lo que sucedió fue que desde 1974 aproximadamente el capitalismo avanzó experimentando una profunda crisis que afectó el consumo y la producción a nivel mundial, lo cual obviamente perjudicó a las economías latinoamericanas para 1982. La región vivía una onda de crisis económica que impactaría el modelo del desarrollo. La principal causa de la crisis de inicio fue en los 80 fue la caída del petróleo en el mercado internacional e inmediatamente después la elevación discriminada de las tasas de interés, de las deudas internas y externas y el simultáneo exceso de flujo del crediticio externo. Bueno, mis chicos, en este mapa que se encuentra aquí, les voy a explicar las características de la crisis económica en los años 80 y 90, donde se enmarca la economía y la política. Les voy a empezar hablando sobre la economía. La economía de libre mercado trajo transicionalmente a lugares de Latinoamérica con alto índice de desempleo, mano de obra barata, poca inversión y bajos costos. El Banco Mundial y el Banco Interamericano otorgaron préstamos en la década de 1970. En 1986 la crisis aumentó, la deuda externa y la inflación. Ahora les hablo sobre las características políticas. Se denuncia las violencias a los derechos humanos cuando dieron al fin de las dictaduras militares en América Latina. La caída del régimen dictatorio
llevó a los procesos de injusticiamiento, a las juntas militares y la reconstrucción de los hechos ocurridos durante la dictadura. Ahora nos vamos a las características de 1990. A finales de los siglos 80 se desarrollaron una economía de modelo neoliberal con la privatización de empresas del Estado como los de comunicación y la de los servicios. La creación de mercados regionales incentivaron el comercio y los países con convenios económicos. Ahora les hablo sobre las características políticas de 1990. En 1993, Estados Unidos inicia sanciones económicas al gobierno militar haitiano y en 1995 bloqueos económicos, aunque la crisis social llevó a la intervención militar del gobierno del norte. En 1993, en el caso de Brasil, su presidenta fue destituida por corrupción. Bueno, mis chicos, no siendo más, vamos a hacer una pequeña actividad de estas dos imágenes que se encuentran aquí, imagen 1 e imagen 2. ¿Qué vamos a hacer con estas imágenes? Vamos a hacer un análisis. Para mí, la imagen 1 se entiende que la crisis económica afecta mayormente a la clase trabajadora y que la clase privilegiada se beneficia y se afecta a esta clase trabajadora para no verse perjudicada. Esta imagen 2 envía un mensaje sobre cómo los países endeudados con los países ricos se estancan y entran en una crisis, mientras que los países a los que se deben préstamos gozan de su riqueza y su ganancia con los préstamos. Con la reflexión que ustedes acaban de dar de las anteriores imágenes, nos podemos dar cuenta que la clase trabajadora, la clase obrera es muy vulnerable y que la clase privilegiada solamente se preocupa por sus intereses y que solamente busca beneficio propio y no se interesa por las necesidades de las personas que trabajan. Muy bien, yo espero que les haya gustado esta dinámica de trabajo, de reflexionar. Esto le ayuda mucho para que ustedes aprendan a tener un pensamiento crítico sobre la problemática social que se vive, no solo que se vivió en esa década, sino la que se puede vivir. Muy bien, chicos, ahora vamos a poner una actividad para la casa y ya vamos a terminar. Vamos a hacer esto y una cosita más y ya vamos a terminar la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer en casa ahora? Con colores, marcadores, con cartulinas, que sea muy bonito y muy didáctico, muy creativo. Pueden hacer dibujos, lo que ustedes crean. Un cuadro comparativo. ¿Qué vamos a comparar? ¿Cómo fue la economía política en cada década? Economía política en la década de 1980, economía política en la década de 1990. Muy sencillo. Ahí en el mapa conceptual que tuvieron aquí se les mostró cómo fue en cada año, en cada década, la economía y la política. Entonces ustedes van a hacer un cuadro comparativo de acuerdo a lo que usted captó, su deducción al respecto, ¿cierto? Muy bonito, muy didáctico, se les va a calificar presentación de eso. Entonces ustedes ya tienen la tarde para realizar esta actividad y en la próxima lo vamos a sustentar cada uno. Entonces, ya para finalizar, les vamos a dar un 0.5 al estudiante que quiera responderme a estas preguntas que se explicaron aquí. Si usted presta atención, usted sabe responder estas preguntas, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿cuáles fueron las entidades financieras con las que se hizo convenio económico? Eso se le explicó ahí al final. Entonces recuerden, ¿cuáles fueron esas entidades con las que se hizo convenio económico en los países de Latinoamérica? Recuerden, ¿quién quiere levantar la mano? Profe, yo recuerdo Sí, que dime. fueron Mercosur, la Comunidad Andina, el Plan de Acción Económica,
para América Latina Muy bien, y ahora me das tu NAFTA. nombre y te anotamos acá tu 0.5. Si usted tiene un 3 en el examen, se le agrega el 0,5 que se ganó aquí en la participación y tiene 3.5 en el examen. Esto es para el examen. Así que vamos a ponernos pilas, vamos a participar porque esto nos sirve. Otra pregunta, otro 0.5, ya saben, para el examen. Si sacaste 3, tienes 3.5. Si sacaste 2, tienes 2.5. Si sacaste 2.5, tienes un 3. Entonces vamos a que participen, chicos, anímense. Otra pregunta, ¿cuáles fueron los países? Sencillito. ¿Cuáles fueron los países que llevaron a la democratización? Recuerden que hubieron unos países que iniciaron la democratización en América Latina. Sí, ¿qué me quieres decir? Fueron Muy bien. Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Uruguay también. Bien, muy bien, chicos. Listo. ¿Sí vio? Ahora me dan sus nombres, vienen acá, me dan sus nombres y yo les pongo su nota de 0,5 aquí, un punto de participación por haber participado aquí. Entonces, chicos, ya saben, tienen la tarde para realizar la actividad. Recuerden que tienen que estudiar para la evaluación y cuídense mucho, chicos. Nos vemos a la próxima.